Después del último video que hice sobre el pan de Dios, mucha gente me pidió que hiciera el video paso a paso. Así que hoy voy a cumplir esa promesa. Te voy a mostrar exactamente cómo hice el pan bíblico de Ezequiel. Desde remojar los granos y dejarlos germinar, hasta hornearlo y ver el resultado final. Vamos a ver cómo lo hice. Antes de empezar a mezclar, vamos a pesar todos los ingredientes. Si usamos tazas, cada una puede medir diferente, y así nos aseguramos de que el pan quede perfecto. El primero es trigo integral, y necesitamos 150 gramos. Vamos a ponerlo en la balanza y continuar con el resto, uno por uno. Ahora seguimos con el siguiente ingrediente, la cebada perlada. Para este pan necesitamos 90 gramos. Al igual que hicimos con el trigo, la vamos a pesar en la balanza para asegurarnos de que la cantidad sea exacta. Es importante medir cada grano correctamente porque este pan es muy denso y cualquier diferencia puede afectar la textura final. Así que ponemos la cebada en el recipiente. Verificamos que la balanza marque los 90 gramos y seguimos con el siguiente ingrediente, que es la avena. Para esta receta necesitamos 45 gramos. La pesamos en la balanza para que todo quede exacto y podamos seguir con los demás granos, paso a paso. Y ahora el último cereal de los 4, el mijo. Para esta receta necesitamos 100 gramos. Lo pesamos en la balanza para tener la cantidad exacta. Aunque si hay 1 o 2 gramos de diferencia, no pasa nada. Eso sí, no debemos pasarnos de 5 o 10 gramos, porque eso sí puede afectar la receta. Ahora seguimos con los legumbres. Primero elegí las lentejas, y para esta receta necesitamos 100 gramos. Las pesamos en la balanza, y como con los granos, una diferencia de 1 o 2 gramos no pasa nada, pero no conviene pasarnos demasiado. Y por último, las famosas habas, que me costó encontrarlas, ya que en el país que vivo es difícil de encontrar, pero con suerte las conseguí. Para esta receta necesitamos 60 gramos de habas secas. Las pesamos en la balanza y las dejamos listas para el siguiente paso. Listo, ya tenemos las cantidades exactas de todos los cereales y legumbres. Ahora vamos a ponerlos en 2 fuentes separadas, porque es mejor mantener los cereales aparte de los legumbres durante el remojo. Un dato importante, el mijo lo voy a añadir unas 4 horas más tarde, porque es un grano muy pequeño. Si lo ponemos junto con los demás granos que tardan más en ablandar, puede fermentar antes de tiempo y afectar la masa. Así nos aseguramos de que todo quede perfecto y equilibrado para el pan. Ahora vamos a añadir el agua para el remojo. Un consejo importante. No es recomendable usar agua del grifo, porque suele tener cloro, y eso puede afectar el sabor y la fermentación de la masa. Lo ideal es usar agua de botella, y si es posible, de cristal, para evitar que pequeñas partículas de plástico alteren el sabor. Vamos a cubrir los cereales con suficiente agua, más o menos 3 veces la cantidad de granos, para que tengan espacio para absorberla y empezar a ablandarse correctamente. Con esto nos aseguramos de que los cereales se hidraten de manera uniforme y estén listos para el siguiente paso, mientras mantenemos el sabor puro de nuestro pan de Dios. Ahora, después de cubrir los granos con agua, los tapamos con un paño limpio. Los guardamos en un lugar fresco, sin luz directa, y a una temperatura de la casa entre 20 y 25 grados, para que comiencen a remojarse y ablandarse de forma óptima. Ya pasaron unas 4 horas desde que pusimos los 5 ingredientes en remojo, y ahora es momento de añadir el mijo a los cereales. Lo incorporamos suavemente, moviendo un poco la fuente para que se mezcle bien con los demás granos y empiece a absorber agua también. Así nos aseguramos de que todos los cereales estén hidratados de manera uniforme. Ya pasaron aproximadamente 9 horas de remojo, y ahora es momento de quitar el agua y lavar bien los granos.
Un dato importante. El remojo suele durar entre 8 y 12 horas, dependiendo de la temperatura de la casa y de cómo estén los cereales. Después de unas 8 horas, revisa si los granos están bien hidratados y suaves. Si no, puedes dejarlos un poco más hasta que estén listos. En mi caso los dejé 9 horas. Luego los lavamos cuidadosamente y los ponemos en un escurridor de acero inoxidable, asegurándonos de que no quede agua debajo, para que no empiecen a fermentar y estropear los cereales. Y los tapamos de nuevo con un paño limpio. Ahora hacemos el mismo proceso con las legumbres, es decir, las lentejas y las habas. Primero, las lavamos bien para quitar cualquier suciedad, y luego las colocamos en un escurridor de acero inoxidable, asegurándonos de que no quede agua debajo. Esto es importante para que los legumbres no fermenten antes de tiempo y se mantengan perfectos para la masa. Mientras tanto, un dato interesante sobre este pan. El pan de Dios, o pan de Ezequiel, se menciona en la Biblia y se preparaba con granos y legumbres germinados, sin harina refinada. Era considerado un alimento muy nutritivo y energético, ideal para quienes necesitaban fuerza y salud en sus labores diarias. Siguiendo este método tradicional, no solo conseguimos un pan rico y saludable, sino que también nos acercamos a la forma en que se hacía hace más de 2500 años. Ahora cubrimos los cereales y legumbres con un paño limpio y los colocamos en un lugar fresco, sin que les dé el sol. Los dejamos así durante 24 horas para que comiencen a germinar correctamente. Ya han pasado las 24 horas de germinación, y ahora vamos a trabajar primero con los cereales que ya han empezado a brotar. Los lavo bien para quitar cualquier residuo y los preparo para el siguiente paso. Un detalle importante. Durante esas 24 horas, los mojé 2 veces con agua para que no se sequen y puedan germinar correctamente. Esto ayuda a que los granos se mantengan hidratados y desarrollen sus brotes sin problemas, listos para la masa de nuestro pan. Ahora hacemos el mismo proceso con los legumbres, que también han germinado y ya tienen sus pequeños brotes. Los lavamos cuidadosamente y los dejamos escurrir bien en el escurridor de acero inoxidable, asegurándonos de que no quede agua acumulada. Esto es importante para que los brotes se mantengan frescos y en perfecto estado. Una vez limpios y escurridos, los preparamos para el siguiente paso, que será molerlos junto con los cereales. Este proceso es clave, porque al triturarlos conseguimos una masa uniforme que nos permitirá hacer un pan nutritivo y con la textura correcta. Mientras realizamos esto, es impresionante pensar que este mismo método se usaba hace miles de años, conservando todos los nutrientes de los granos y legumbres, tal como se hacía con el pan de Ezequiel. Ahora llega la parte de moler todos los ingredientes, es decir, los cereales y los legumbres germinados. En mi caso, tengo una moledora pequeña, así que me tomará un poco más de tiempo triturarlos hasta obtener una masa uniforme. Pero no hay problema, porque mientras molimos, vamos viendo cómo los granos se transforman, liberando todo su sabor y nutrientes, listos para convertirse en nuestro pan. Un dato interesante sobre el pan de Ezequiel que quizá no muchos conocen. Este pan no solo era nutritivo, sino que también se preparaba de manera que los granos germinados conservaban todas sus enzimas activas, lo que lo hacía más fácil de digerir y más beneficioso para la salud, comparado con el pan normal de harina refinada. Mientras seguimos moliendo, podemos imaginar que estamos replicando una receta que tiene miles de años de historia, manteniendo viva una tradición que los antiguos israelitas ya conocían y valoraban por su energía y propiedades nutritivas. Mantengan frescos y en perfecto estado, conservando todos los nutrientes de los granos y legumbres, tal como se hacía con el pan de Ezequiel. En la receta original también se indicaba añadir agua tibia,
aproximadamente 2 tazas, para ayudar a formar la masa. En mi caso, yo la incorporé durante el proceso de moler los granos y legumbres. Así la moledora trabaja mejor y los ingredientes se trituran de manera más uniforme. Por eso, no será necesario añadir más agua después, y la masa quedará perfectamente lista para el siguiente paso. Ya tenemos todos los ingredientes molidos, así que ahora es momento de añadir los últimos ingredientes restantes. Primero, una cucharadita de sal. Yo siempre uso sal marina, que es más húmeda y no procesada. Así aporta mejor sabor y minerales. Después, una cucharadita de levadura seca activa, que equivale a unos 4 gramos. No hace falta activarla con agua. Simplemente la echamos directamente sobre la masa. Luego agregamos 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, que le dará suavidad y sabor. Y por último, si te gusta un toque dulce, una cucharada de miel cruda. Con esto, nuestra masa queda lista para mezclar y preparar para el horneado. Ahora que ya hemos añadido todos los ingredientes restantes, es momento de mezclar todo muy bien. Hay que asegurarse de que la levadura, el aceite, la sal y la miel se integren por completo con los cereales y legumbres molidos, formando una masa homogénea. Una vez mezclada, dejamos la masa reposar durante 35 a 45 minutos, para que la levadura haga su trabajo y la masa aumente un poco de volumen. Ya he colocado la masa en una bandeja tipo para bizcocho, distribuyéndola de manera uniforme. La vamos a meter en el horno precalentado a 180 grados Celsius durante 60 a 70 minutos. Es importante que la masa tenga un grosor de entre 3 y 5 centímetros, para que se cocine de manera uniforme y quede perfecta por dentro y por fuera. Y aquí está, listo nuestro pan, recién salido del horno. El pan tiene una forma rectangular, con una corteza dorada y crujiente por fuera. Al tocarlo, se nota denso pero firme, y su aroma a cereales y legumbres germinadas es simplemente delicioso. Y eso es todo por hoy, así es como se hace el pan de Dios paso a paso. ¿Te animas a intentarlo en casa? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, dale un like, comparte este video con tus amigos y familiares y suscríbete para más videos interesantes. No olvides contarme cómo te salió a ti y qué tal te quedó la masa y el pan. Me encantará leerlo.